Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan. Vamos a pasar revista de los temas noticiosos del país y del resto del mundo. Reforma fiscal sigue siendo tema de pronunciamientos, de evaluaciones, de ver las realidades, a ver hacia dónde nos dirigimos. Mientras tanto, la reforma laboral ha entrado en la palestra de la discusión. Un conversatorio en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra puso el tema sobre la palestra. Voy a conversar algo sobre esto. Entre tanto, en el Congreso Nacional terminaron las evaluaciones, o sea, de escuchar las ponencias, las exposiciones de los aspirantes a los puestos de la Cámara, de la Junta Central Electoral, que serán sometidos ya la próxima semana en ternas para escoger los nuevos jueces. Mientras tanto, en la Cámara de Cuentas, que deben ser escogidos los nuevos integrantes de ese organismo, no ha habido personas que se han anotado para aspirar a un puesto en la Cámara de Cuentas. En la ocasión anterior, hace 4 años, hubo casi 400 personas. Ahora nadie. Bueno. El PLD tiene la elección de su comité político este domingo y hay algunos detalles de lo que se está fraguando en esto ahí. Mi columna de esta semana, la parte 2 de la columna que escribí la semana pasada, esta es la continuación sobre el tema de la reforma fiscal. Todos lo entendemos. Y el tema de Haití está cada vez más caliente nueva vez, a lo interno y a lo externo. Haití tratando de acusarnos y de desviar la atención de sus problemas internos hacia una confrontación con República Dominicana. De estos y otros temas, después de la pausa. Con el objetivo de reducir los altos niveles de evasión y elusión fiscal, la Dirección General de Impuestos Internos contratará empresas tecnológicas o firmas que manejan las herramientas de web profunda, conocidas en la alta tecnología como Deep Web y Dark Web. La medida es parte de los mecanismos disponibles en la tecnología de alta gama para facilitar el cruce de información entre personas y empresas que realizan negocios o manejan recursos, quienes generalmente usan herramientas tecnológicas para su ocultamiento. El expresidente Danilo Medina y el ex procurador Francisco Domínguez Brito son los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que buscan presidir esa organización política por un periodo de 4 años. La inscripción del exmandatario se hizo ante la comisión organizadora, en su condición de comisión electoral integrada por Robert de la Cruz, Ramón de la Rosa y Rubén Darío Cruz, del 10º Congreso Ordinario Reinaldo Pared Pérez. Francisco Domínguez Brito, que hasta ahora es el único dirigente que se disputa la presidencia con Medina, formalizará su inscripción al torneo electoral, que se celebrará el próximo domingo 27 de octubre y en el que también se elegirá al nuevo secretario general y a los miembros del comité político. La Dirección General de Migración informó que ha deportado en lo que va de octubre a 27.352 ciudadanos haitianos que se encontraban en el país de manera irregular, mientras que otros 8.721 lo han hecho de manera voluntaria en el mismo periodo. El organismo agregó que como parte de las operaciones de deportación también ha sometido a la justicia a más de 20 personas acusadas de tráfico de indocumentados. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Haití ha denunciado un complot para matar al primer ministro interino Gary Conil y a varios de sus ministros en el marco de la fuerte ola de violencia que atraviesa el país caribeño.
Personas malintencionadas que actúan en nombre de ciertos sectores determinados de la vida nacional pretenden hacer todo lo posible para sembrar más disturbios y pánico en el país, atacando en particular la vida del jefe de gobierno y de ciertos miembros de su gabinete ministerial, reza un comunicado. Muchos estadounidenses salieron a votar anticipadamente mientras los candidatos a la presidencia, Kamala Harris y Donald Trump, luchan en busca de apoyo latino en la recta final de la batalla por la Casa Blanca. Largas filas de estadounidenses acudieron a las urnas este martes en los estados donde ya la votación anticipada está en marcha, mientras la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump siguen el voto latino en la última etapa de la carrera por la Casa Blanca. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se ha reunido con su homólogo venezolano Nicolás Maduro en el segundo día de la 16ª cumbre de los BRICS, que se celebra en la ciudad rusa de Kazán del 22 al 24 de octubre. La reunión tiene formato de delegación ampliado, incluyendo a los representantes del sector energético. Sé que nuestros amigos venezolanos, los valores fundamentales sobre los que se construyen los BRICS, les son muy cercanos, declaró Putin al inicio de la reunión. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Este miércoles tuve la oportunidad, de una manera fortuita, de encontrarme en medio de un simulacro de terremoto, de cómo los organismos de seguridad, de rescate, de auxilio del país, de emergencia del país, actúan y cómo la gente debe actuar en el caso de un terremoto. Me encontraba desayunando con unos amigos en un restaurante entre 4 edificios emblemáticos. El edificio de Acrópolis, en la avenida Winston Churchill, el edificio Robles, el edificio del Hotel Intercontinental, el edificio donde están las oficinas, las instalaciones del Grupo Martí y el Banco de Reservas. Ahí en la Winston Churchill, entre la Rafael Augusto Sánchez y la Roberto Pastoriza, vamos a decir. De buenas a primeras estábamos ellos, sonaron las alarmas, pa, 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 y las alarmas del restaurante, yo me encontraba con mis amigos, comenzó a sonar también. Y rápidamente los mozos y todas las personas nos dijeron, por favor, pueden dejar sus platos ahí, pero tienen que salir inmediatamente del edificio, del local. Salimos. Cuando llegamos a la acera también venía ocurriendo lo mismo desde Acrópolis, venía ocurriendo lo mismo desde el edificio Robles, venía ocurriendo lo mismo desde la parte donde están las instalaciones del edificio del Grupo Martí, del Hotel Intercontinental, pero, y todo esto estaba allí lleno de camiones de bomberos, de ambulancias del 911, de la policía, de organismos de socorro, de funcionarios del Centro de Operaciones de Emergencia del COE, vestidos de negros con su gorra identificando, y de cada uno de los sitios donde salían, de cada uno de estos edificios, de cada uno de estos locales, hay personas designadas, se ponen un chaleco inmediatamente, que son los guías hacia las rutas de evacuación que están debidamente marcadas en la generalidad de los edificios. Yo tengo una cosa que dice ruta de evacuación, con una flecha hacia dónde salir.
y todo el mundo iba saliendo en una forma ordenada, deprisa, sin correr siquiera, ordenadamente, para ir al centro de la isleta del paseo de la Winston Churchill, donde no hay un edificio debajo, donde están más o menos en una zona bastante plana. Ahí es el punto, todo el mundo, los policías inmediatamente se pararon, bloquearon el tránsito para que la gente pudiera ir pasando. Había una gente con los que están designados en esos edificios, en esos locales, tienen un chaleco y tienen unas paletas para ir indicándole a la gente por dónde deben hacerlo, por dónde deben caminar, hacia dónde deben dirigirse. Y en cosa de 3, 4, 5 minutos, esos edificios estaban casi vacíos. Habían evacuado esos edificios sin prisa, pero prestos, sin correr, pero rápido, en una forma segura, controlada. Y me satisfizo tanto esto. Participé en la parte porque nos guiaban y yo me quedé en la esquina ahí para ver. Incluso tomé estas gráficas así rápido porque dije, caramba, qué importante, qué interesante es esto. Yo había oído que habían hecho algunos simulacros en ocasiones anteriores. Supe después que hoy también ese simulacro se realizó en el edificio de oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte, que se conoce como el Huacal, donde son 10, 12, 14 pisos y está lleno de oficinas y por tanto de personal, oficinas gubernamentales, por tanto de personal y de personas que visitan e interactúan en esas oficinas en diligencias propias de un organismo oficial. Me gustó varias cosas. Primero, que estemos generando conciencia sobre la necesidad de estar prestos y de cómo actuar en el caso de un terremoto. Señores, estamos en las fallas de los terremotos. En estos días precisamente ha temblado la tierra varias veces, principalmente por la zona de San Francisco de Macorís, Cotuí, Pimentel, Castillo, Pimentel, por esa zona. Y no ha habido desgracias. El temblor más fuerte de estos días fue de 4.7 grados en la escala internacional de Richter. Bastante fuerte, pero tampoco para provocar grandes destrucciones o generar víctimas, no tanto así. Pero me gustó la forma ordenada, la forma como, y yo le pregunté a una persona del COE, todo el que estaba ahí adentro sabía que iba a haber un simulacro de terremoto. No. Nosotros lo avisamos a los encargados y a algunas gentes, pero la mayoría de la gente no sabía que había un simulacro de terremoto. Es la forma de ver la reacción de la gente, de medir los tiempos. Ellos tienen para medir los tiempos, la cantidad de personas que pueden ser evacuadas ordenadamente de un edificio sin usar ascensores por las escaleras, cómo se usan las rutas de escape ya establecidas, porque expertos técnicos van y diseñan esas rutas de escape para indicarle a la gente con unas flechas. Usted lo va a ver, la mayoría de los edificios ya tienen una flecha en verde que dice ruta de escape. Y en algunos puntos, unas cosas así que dicen puntos de reunión, que son sitios donde se pueden reunir las personas evacuadas de un lugar y que son sitios más o menos seguros para evitar ser víctimas con heridas y hasta la muerte de escombros o del desplome de una edificación, en el caso de un terremoto. Vi esta experiencia y me gustó. Me gustó además que la gente, había uno que otro jovencito, jovencita, que estaban medio chelchosos, pero el 95% de la gente estaba tomando el tema muy en serio. Pam, 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 cumplían las directrices. Porque eso que le están enseñando es en favor de su seguridad física. La gente bajó, se paró enfrente, tuvieron 8, 10, 12 minutos parado enfrente, en la isleta, hasta que el edificio fue evacuado por completo. Pasaron unos minutos de todas las personas ahí, los gentes de
del COE, del Centro de Operaciones de Emergencia, de Defensa Civil, de los bomberos, del 911 que estaban ahí, iban dando algunas instrucciones con megáfonos, colóquese aquí, van aquí, y después vamos a entrar de nuevo ordenadamente cada persona a su edificio, a su oficina, a su piso, a su local. Y esto me impresionó realmente. Yo había oído de otros simulacros, pero me quedé gratamente impresionado. Nos estamos preparando ante la adversidad. Y eso es lo que tienen que hacer nuestras autoridades. Y eso es lo que tiene que hacer la gente. Seguir las directrices de la autoridad y prepararse porque, señores, temblor y uno entra en pánico por lo imprevisto, porque uno tiene en su mente que genera desastre, que genera muerte, que genera heridos. O sea, el terremoto, el temblor, monta en pánico a cualquiera. A cualquiera. Entonces, lo mejor es tener la mente clara y estar preparados para poder enfrentar situaciones de esa naturaleza. Y las autoridades guiar, enseñar a la gente cómo actuar de la mejor manera posible en favor de su seguridad. Enhorabuena al Centro de Operaciones de Emergencia. Me dicen que el general Méndez estuvo en el operativo de simulacro que se hizo en el Huacal. Yo no lo vi en la zona donde estaba, pero habían varios de sus oficiales, o sea, de su gente, con vestidos de negro para ser fácil identificable, con las gorras que dicen COE. También estaban la gente de Defensa Civil, los bomberos, el 911, etcétera. La Policía Nacional. Rápidamente llegaron, ambulancias y carros de bomberos con las sirenas, y tenían las sirenas puestas y las luces centellantes. Y la gente del entorno, alguna gente asombrada, ¿qué está pasando? No, que es un simulacro. Ah, bueno, qué bien. La gente lo tomaba bien también. No como uno a veces, contra, entonces uno viene a dilatarse más en el tránsito. No, la gente lo tomó bien. Lo que yo vi me satisfizo. Y por eso quise compartirlo con ustedes en esta noche. Qué bueno, de parte y parte. Qué bueno las autoridades que se ocupan de esto. Qué bueno de la gente que va tomando conciencia en favor de su seguridad. Miren, ya la Cámara de Diputados ha oído las exposiciones de 102 personas que aspiran a los 10 puestos de elección en la Junta Central Electoral. En el pleno de la Junta, 5 miembros, un presidente, 5 miembros, incluyendo al presidente, y 5 suplentes. Son elegidos por la Cámara de las ternas que se sacan de acuerdo a la evaluación que hace la comisión especial que oye las exposiciones de cada uno de los aspirantes. Hay un sentimiento general de que los actuales miembros de la Cámara deben ser ratificados por otros 4 años en su posición, como una forma de reconocimiento público del buen trabajo que hicieron en estos 4 años que han cumplido en el cargo, incluyendo todo el trabajo en el registro civil, todo el trabajo en el tema de la cédula, en el tema de los nacimientos, en el tema de los fallecimientos, de las actas de defunción, en el tema del llenado de los libros de nacimiento del Estado civil, y en los 2 procesos electorales que hemos tenido. En febrero primero, en las elecciones municipales, éxito total. En mayo, en las elecciones presidenciales y congresuales, éxito total. Sin ningún requilorio, no hubo quejas. En algún sitio comenzó 15 minutos más tarde la votación, hasta media hora, porque no había llegado el presidente de la mesa, porque faltaba tal cosa, porque no estaba bien instalado. Pero son las cosas normales donde habían 17,000 colegios electorales.
de que pasara alguna cosa. Pero todo estaba diseñado y preparado para conjurar el problema que se presentara. Y fueron tan pocos y tan nimios los problemas que no hubo quejas en ese sentido. De parte de los partidos políticos, de parte de delegados, de parte de la sociedad civil que sirvió como observadores. Partidos políticos oficialistas, partidos políticos de la oposición. Todos convenimos en que las elecciones del 2024 han sido ejemplares, que la Junta Central Electoral hizo su trabajo, que estuvo a la altura de lo que ha esperado la sociedad de un organismo tan vital para el proceso democrático en República Dominicana. Y por eso hay por así decirlo, casi un pedido unánime de que sean ratificados los que están. Pero qué bueno que otras personas también estén aspirando a una posición en la Junta Central Electoral, en el entendido de que pueden servir a este instrumento institucional, constitucional y de la democracia. Qué bueno que podamos contar y que ahí en esas evaluaciones salgan esos nombres, esos currículums de personas que también tienen capacidades para en un futuro poder servir en la Junta Central Electoral, porque reúnen las condiciones que espera la sociedad dominicana para cargos de esa naturaleza. Muchas personas desde dentro de la propia Junta, de personas que tienen mucho tiempo trabajando allí, que han ganado experiencia, que son personas idóneas, que son personas que conocen el sistema, que son personas que han dado muestras de profesionalismo, de honradez, de dedicación, de ser personas con una formación como lo que se espera, se han presentado en procura de obtener uno de esos cargos. Y qué bueno, y qué bueno. No debe ponerse nadie triste porque no fue escogido, porque entre 102 se van a escoger 10, 5 titulares y 5 suplentes. Y la generalidad, vuelvo y digo, de los miembros de la sociedad, de los propios partidos políticos, apuestan a la ratificación de los actuales. Pero qué bueno que hayan otros exponentes. Serán presentadas ternas, de esas ternas se irán escogiendo, serán presentadas 5 ternas y de cada terna se escogerá uno. Después que se escojan esos 5 delegados, ya de acuerdo a las puntuaciones que han ido llevando los miembros de la comisión, que se escojan esas personas, se escogerá el presidente, o sea, el que va a ser presidente del organismo, de entre ellos mismos. Todo apunta a que va a seguir igual, que Román Jaques Liranzo, que ha sido el presidente en estos últimos 4 años, ha ganado el prestigio y la confianza de la sociedad y de la gente, seguirá al frente de la Junta Central Electoral. Esto es lo que dice todo el mundo, esto es lo que vemos en la prensa, esto es lo que vemos en la televisión, en las personas, en los grupos sociales, que hablan bien de esta gestión de los miembros de la Junta y de Román Jaques como su presidente. En lo de la Cámara de Cuentas, extrañamente, ya se hizo la convocatoria para que los que quisieran fueran yéndose a inscribir, porque en breve comenzará la evaluación de aspirantes a la Cámara de Cuentas, que ya cumplen sus 4 años y que van a ser reemplazados. Eso sí es, yo diría que un 99%, para no ser absolutista, en que los miembros actuales serán reemplazados. Hay mucho pesar, diferente a lo de la Junta, para que ustedes vean. Hay mucho pesar, hay muchas quejas, hay mucho resquemor de cómo han actuado los integrantes de esta Junta. Se han manejado en un ambiente completo, cotidiano, de día a día, de chismes, de peleas, de sometimientos entre ellos, de denuncias, de agravios. Y para colmo,
la labor de la Cámara de Cuentas ha sido mediocre en cuanto a lo que es su obligación, en cuanto a lo que son sus atribuciones, que es auscultar, escudriñar, auditar los entes públicos en el manejo de las cuentas del Estado, del dinero del fisco. Ha sido mediocre, ha sido pobre. Y dentro de eso, todo esto que han creado y han vivido en este mar de conflictos es seguro que serán reemplazados. Pero nadie se ha inscrito. A lo mejor después, cuando se acerque más la fecha de comenzar las evaluaciones obligatorias, como está instituido para estos casos, entonces, cuando se acerque esa fecha, quizás comienzan algunas personas a animarse, porque parece que mucha gente, en el descrédito que ha caído la operatividad de la Cámara de Cuentas, como que mucha gente piensa, me voy a meter en ese nido de víboras. Hay otros que piensan que no, que deben ir a rescatar esa situación, porque es un organismo institucional y constitucional vital para el desenvolvimiento de la nación, del manejo de los recursos del Estado. Pero todo el mundo no piensa igual. Ya veremos qué pasa ahí. Ya veremos qué pasa ahí. El comité político del PLD será renovado este domingo próximo. Domingo 27 de octubre. 35 miembros, varios se han ido, varios han renunciado, otros han sido sustituidos, algunos han sido expulsados. De 35 va a subir a 42, van a subir 7 miembros más. Lo que significa que se van a escoger nuevos dirigentes del PLD para formar parte del comité político, el todopoderoso, otrora todopoderoso comité político. Para la presidencia del partido, Danilo Medina había dicho que él se iba a retirar. Pero después, de buenas a primeras, en un truco de cámara de esos que hacen los políticos, y algunas desavenencias y algunas cosas y algunas críticas que hiciera, por ejemplo, gente como Amarante Baret, que fue expulsado sumariamente por haber hecho críticas a la alta dirección, y algunos otros más que renunciaron. Entonces Danilo volvió y dijo, se inscribió esta semana para decir, yo voy a participar como candidato a seguir siendo presidente del partido. Con Danilo Medina en la presidencia del partido, no cabe duda que él mantiene un liderazgo dentro de su partido. Bien. Pero si se está hablando y se está procurando renovación, cambiar un tanto la imagen, dar una agilización, dar un sentido de dinamismo al partido después del desastre de las elecciones de mayo pasado, donde el partido cayó a un 10% en un tercer lugar, donde el desprendimiento del partido, que fue Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, sacaron 3 veces más votos que ellos, un 28%. Vaya usted a ver. Un descalabro que venía surtiendo efecto desde las elecciones del 2020, cuando el partido cayó a un 37% después de haber sacado un 62% el candidato presidencial en las elecciones del 16. Venía en picada libre. La imposición de Danilo Medina, principalmente de algún grupo, de un candidato como fue Gonzalo Castillo, quien demostró que no tenía las agallas del liderazgo y de una candidatura presidencial para tratar de sostener al partido en el poder, cayó un 37%. Pero lo peor ocurrió cuando se impuso también otro candidato, que fue el caso de Abel Martínez, quien después trató de zapatearse en ocasiones y tener un liderazgo, y está opacado por ahí, está callado desde hace tiempo. Y llegó a un 10%. Entonces, seguir con Danilo Medina
va a entrar sangre nueva y va a reactivar el partido? Yo personalmente lo dudo. Pero los PLDistas sabrán a qué atenerse. Charlie Mariotti dijo también que se iba de la Secretaría General y él sí no se ha inscrito como candidato. Por la Secretaría General apuestan Iván Lorenzo, Johnny Pujols, José Dantes y Luis de León. 4 dirigentes del partido aspiran a la Secretaría General. Hay otros que salieron, que habían renunciado del comité político, como el caso de José del Castillo Pichardo, José del Castillo Sabiñón. Pichardo es el padre. Saludos a don José del Castillo. José del Castillo Sabiñón había renunciado del comité político, no así del partido, y ha anunciado que vuelve a optar por volver a ser miembro del comité político. ¿Qué va a pasar en el PLD? Ya veremos. Van a votaciones este domingo, se escogerán a los candidatos. Es seguro que Danilo Medina va a ganar la presidencia frente a Domínguez Brito, que es un buen candidato, un buen contrincante, pero no cabe duda de que Danilo Medina tiene un liderazgo en el partido por encima de cualquiera o casi todos, aún en el PLD. Pero muy bien por Francisco Domínguez Brito, quien ha anunciado una serie de premisas de que ejecutaría desde la presidencia del partido para precisamente esto, dinamizar esa estructura política. Después de esa elección, ya la semana pasada se votó por los miembros del Comité Central, 190 nuevos miembros del Comité Central, y todo esto se anunciará en un acto para ser ratificado, los miembros del Comité Central, los miembros del Comité Político, y esta será la nueva dirección del PLD. ¿Qué hará el PLD desde la oposición? Cambiará su ruta, se dejará sentir nueva vez, estará en el medio de la discusión con un grado de confianza importante dentro de la estructura política y social dominicana. Ya veremos. Ya veremos. No necesariamente el cambio de dirección o de algunos dirigentes podría marcar esa nueva diferencia. Pero lo que sí es seguro, que la continuación de lo mismo, con la misma línea de lo mismo, podría seguir hundiendo al PLD, haciendo crecer a la Fuerza del Pueblo y consolidando al PRM como partido mayoritario que es en el escenario político de República Dominicana. Ese es el ajedrez, la estructura política actual, no cabe dudas. Estamos comenzando apenas un periodo de gobierno, estamos mirando hacia el 28, que son los procesos electorales. Ya veremos qué pasa. Pero en este momento ese es el planteamiento de la estructura política de la República Dominicana. Miren, el tema de la reforma fiscal, retirado el proyecto por el Poder Ejecutivo, por el presidente Luis Abinader, y ahora vemos todos los sectores rasgándose las vestiduras diciendo que vamos a hacer lo que es verdad, que vamos a hacer. Estamos ante una realidad. Estamos atiborrados de préstamos que nos cuestan más de lo que es el déficit fiscal, pagar de intereses, más de lo que es el déficit fiscal de 3.1 del Producto Interno Bruto para este año. Y esa reforma fiscal procuraba enmendar, recoger parte de ese déficit, no todo, pero a costa de muchos sacrificios, y mucha gente se quejó, con lógica de que los controles nos van a gravar con impuestos agresivos, duros, violentos. Pero el gobierno tenía la obligación de presentar una alternativa. Esa fue su alternativa. Que si la socializó bien, que si no la socializó bien, que si estaba en contra, que si querían imponerla, que si otros no querían hacer nada, no querían hacer nada. Hubo de todo en el interín. El tema es que el proyecto duró una semana en las manos de los legisladores, 2 semanas, en las manos de los legisladores, reuniones posteriores a su sometimiento incluida,
vistas públicas en la Cámara de Diputados incluido, y una agresiva ofensiva mediática de parte de la generalidad de los sectores que se oponían a esa reforma fiscal. El presidente dijo, ciertamente no hemos conectado, retiramos la reforma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque el problema sigue. El hecho de retirar la reforma no quiere decir que se acabó, que ya eso con retirarlo del Congreso ya se resolvió el problema. No, el problema sigue. Y cada vez se va agravando más porque vamos acumulando el pago de intereses y una deuda que se va ampliando por los préstamos que hay que tomar para poder conjurar el déficit. Según yo he visto en los últimos días, todo el empresariado nacional, diferentes sectores de la sociedad, incluyendo la oposición política, están diciendo que hay que hacer una reforma, que no podemos abandonar el tema de la reforma, porque todo el mundo se opuso a la reforma. Ahora, ¿cuál es la reforma que proponen? ¿Qué sugieren? ¿Qué escenario se escogerá para decir, yo tengo estas propuestas, usted tiene estas propuestas, vamos a combinar y vamos a sacar una propuesta final más o menos consensuada? Nunca va a estar consensuada, pero más o menos consensuada. El gobierno dijo el presidente Luis Abinader el lunes pasado en la semanal, el gobierno no tiene en carpeta un nuevo proyecto de reforma. Teníamos uno, lo sometimos, la gente no quiso, lo retiramos. No tenemos uno en carpeta en este momento. Pero algún proyecto habrá que buscar. Sobre la base de partiendo del que se hizo ya y ajustando cosas, o con uno nuevo y poniéndole cosas. Yo no sé. Lo que sí es cierto, que hay economistas importantes del país contratados y trabajando para grupos empresariales, para sectores políticos que están tratando de diseñar diferentes fórmulas de una propuesta de reforma fiscal que para ellos cuajaría. Y también es sabido que de los mismos sectores del gobierno no se ha abandonado por completo. Dice, eso se olvidó y nosotros no nos metemos en eso. No es así. Se han estado viendo, de acuerdo a muchas cosas que se han mencionado, que han dicho economistas, que han dicho dirigentes empresariales, que ha dicho gente de los partidos políticos, que han dicho gente de la sociedad civil, buscando fórmulas de cómo adecuar esa propuesta, que después se adecuaría, lógicamente, a la propuesta que presentarían los sectores fuera del gobierno, fuera del Estado, para ver si pueden confluir y lograr esa propuesta más o menos consensuada, pero necesaria para enfrentar la situación de reordenamiento que manda la economía dominicana antes de que esta situación del endeudamiento, que va caminando siempre a llegar a un tope, pueda hacer crisis, y dentro de la crisis entonces tengamos que imponer las medidas sí o sí, o nos hundimos. Esas son las alternativas, señores. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. El gobierno hizo su parte. Los grupos no se lo aceptaron. No propusieron nada. Pero el problema sigue. ¿Cómo lo vamos a conjurar? Alguien me dijo por ahí que hay grupos que están muy preocupados porque el presidente, cuando habló en la semanal del lunes, dijo, bueno, nosotros tendremos mecanismos para tratar de aumentar los ingresos del Estado. Y que el tema de la evasión fiscal es un tema que aterroriza a no pocos. A no pocos. Esta semana, en mi columna en el Listín Diario, trata el tema. La semana pasada escribí, se llamaba así mismo, Todos lo entendemos. Ahora la dediqué, Todos lo entienden, parte 2. Y analizo este tema desde mi óptica, desde mi visión. Este tema de la reforma fiscal, del proyecto, del retiro y de la realidad de la economía dominicana. Comparto con ustedes mi columna de esta semana en el Listín Diario, que se llama
Mi columna lleva como nombre Oye País, igual que este programa. Todos lo entienden. Parte 2. Aunque todos entienden que hay que reordenar la economía, que hay que hacer una reforma fiscal, todos la rechazaron, la torpedearon y provocaron que la misma fuera retirada de las cámaras legislativas. Si fueron demasiado duras las medidas propuestas en el proyecto de ley de modernización fiscal, ya la amenaza no existe. Hay quienes entienden que le doblaron el pulso al gobierno, al presidente Luis Abinader. Lo que existe es el mismo problema que provocó la propuesta. Hay que conjurar un déficit de 3,1% del Producto Interno Bruto para el presupuesto del 2024, unos 280,000 millones de pesos, que se cubre con préstamos internacionales, acumulando una deuda que cuesta unos 263,816 millones de pesos para cubrir los intereses. Todos dicen entenderlo. Nos quejamos de los préstamos, y es correcto. Nos quejamos de la falta de inversión pública, y es correcto. Nos quejamos de la alta nómina y los altos gastos del gobierno, y es correcto. Nos quejamos del dinero que se esfuma en la corrupción, y es correcto. Quejas que podrían ser satisfechas si se despiden unos 300,000 empleados públicos de la nómina de 733,000 actualmente. Si se cierran varias dependencias del Estado, si trancan a todos los corruptos, funcionarios y empleados públicos y los que negocian con el Estado como contratistas y testaferros, incluyendo a los que evaden pagar impuestos, los que se roban la luz, los que sobrevalúan precios de productos y servicios en sus facturas a la administración pública. El presidente Abinader dijo que no tiene en carpeta someter otro proyecto de reforma fiscal. Los que se opusieron ayer, hoy la piden. La verdad que no entiendo lo que todos entienden. Qué bruto me estoy volviendo. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Un tema que no podemos dejar de comentar y socializar con ustedes esta noche es el tema de lo que está pasando en Haití. En Haití está por revoltearse el loco, como dicen en la calle. Está por revoltearse el loco. La oficina del primer ministro, Gary Cornier, ha dicho que hay un complot, que han detectado un complot para asesinar al primer ministro. Vaya usted a ver cómo van las cosas. Las bandas han arreciado en las calles su oleada de violencia y sangre, asesinatos, sembrando el terror en las calles de Haití de nuevo. Mientras tanto, el gobierno, la autoridad de Haití, continúa presionando organismos internacionales y acusando a República Dominicana de todos los calificativos que se pueden imaginar, desde el exterminio étnico de la raza haitiana en República Dominicana, de xenofobia, de persecuciones criminales, de abusos, de todo esto, de maltratos, de violaciones, de todo nos han acusado. El tema llegó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que desde hace unos meses tiene el tema Haití como un punto de discusión
importante en la agenda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y en ese consejo, esta semana, el embajador de Haití, que se llama Antonio Rodríguez, Antonio Rodríguez, desbarró contra República Dominicana y dijo de todo, y dijo que eso mismo, que las repatriaciones son un modo de maltrato, persecución, que son inhumanas, bla, 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 bla. Naciones Unidas, a final de cuentas, emitió una declaración diciendo que estaba profundamente preocupada, Naciones Unidas como institución, por el aumento de la violencia, del estado de inseguridad, de violación de los derechos humanos, de todo lo que está pasando en Haití. Mostró su preocupación y dijo que tenemos que acelerar mecanismos para ayudar a este país a salir de este marasmo. El canciller dominicano, Roberto Álvarez, representando dignamente nueva vez a República Dominicana en los foros internacionales, puso la versión de República Dominicana y dijo que es inaceptable e insensato el planteamiento de Haití y de algunas otras personas, de algunos otros países, que piden que se terminen las repatriaciones, que se eliminen las repatriaciones de indocumentados que hay en el país, indicando que es una posición del gobierno de República Dominicana, del Estado dominicano, de los dominicanos, de tener un control sobre la inmigración indocumentada e ilegal. El discurso, el planteamiento, la exposición del canciller dominicano en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no tiene desperdicio. Yo prefiero que sea en la voz del propio canciller Roberto Álvarez que oigamos la posición dominicana. Con esta exposición concluyo esta emisión de Oye País con una convocatoria para mañana nueva vez aquí en Color Visión. A esta misma hora. Yo soy Rudy González. Veamos la exposición del canciller Roberto Álvarez. Señora Presidenta, miembros del Consejo de Seguridad, señora María Isabel Salvador, representante especial del Secretario General para Haití, señora Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, representantes permanentes de Haití y Kenia en Naciones Unidas, señora Rosy Lucena, representante de la Red Nacional de Derechos Humanos de Haití. Agradecemos el informe presentado por el Secretario General y reconocemos la gran labor realizada por la representante especial de la ONU en Haití. También agradecemos las ilustrativas exposiciones de los panelistas ofrecidas en la tarde de hoy, que son también dramáticas y preocupantes. Desde mi última presentación en este Consejo, el 3 de julio pasado, este órgano ha renovado el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para Haití, el de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de Haití y el del régimen de sanciones. Sin duda, muestras del reciente compromiso de las Naciones Unidas con Haití. Como ha referido el informe del Secretario General, la situación en Haití sigue siendo muy grave y preocupante. El control territorial de las bandas criminales en el área metropolitana de Puerto Príncipe aumenta, llegando ya a un 85%. Justo el día de ayer, el primer ministro Gary Conille informó que tuvo que tomar medidas para reforzar a la policía haitiana por la, abro comillas, de la cita, preocupante situación que prevalece particularmente en Puerto Príncipe y la región de Artibonito. Existe una amenaza real sobre distritos estratégicos como Solino y otras zonas recientemente liberadas. Fin de la cita del
primer ministro Conil. Continúa la precariedad de las instituciones estatales debido a los actos delictivos y los ataques violentos contra funcionarios e instalaciones públicas y privadas, como han sido detallados en esta tarde por varios de los expositores. A esto se une el deterioro de la situación económica, social y humanitaria, que erosiona aún más las capacidades para enfrentar las actividades de las organizaciones criminales. La reciente masacre de más de 115 personas en la comunidad de Pont-Sondé, la peor ocurrida por años en Haití, es muestra tangible del sufrimiento y la violencia descontrolada que sigue afectando al vecino país. Debemos recordar que la pandilla causante de esta matanza, Grand Grif, es también responsable del cierre en febrero de 2023 de un hospital en esa zona que daba atención a 700.000 personas. Señora Presidenta, ese escenario de siniestras tonalidades nos indica claramente que Haití necesita sin demora completar la fuerza robusta prometida a la mayor brevedad posible. Resulta invaluable el liderazgo de la MSS asumido por Kenia, así como el apoyo otorgado por Estados Unidos y los esfuerzos de CARICOM, incluyendo los países caribeños que ya han desplegado tropas, entre estos los recién llegados de Bahamas. También debo destacar el compromiso de Canadá con el entrenamiento y equipamiento de la misión, así como el apoyo de otros países, incluyendo el aporte financiero y logístico del gobierno dominicano. Nuestro país ha asumido el componente de evacuación médica de la MSS para que, cuando sea necesario, sus efectivos sean tratados en hospitales del país. De hecho, varios miembros de la MSS ya han recibido tratamiento en nuestros hospitales. A 4 meses del despliegue de los primeros miembros de la MSS y pese a sus indiscutibles esfuerzos, se esperaban resultados más contundentes. Ante esta situación, República Dominicana se ha visto obligada a tomar medidas excepcionales. A principios de este mes, el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa decidió reforzar los operativos de interdicción migratoria para reducir el incesante flujo masivo de migrantes ilegales al país. Asimismo, el Consejo ponderó los riesgos potenciales de que la violencia generada por el crimen organizado en Haití pudiera desbordar los límites del territorio de ese país. El gobierno dominicano no puede aceptar el insensato llamado a detener las repatriaciones, pues esto sería el equivalente a declarar una frontera abierta, incentivando una mayor migración irregular al país. Esto jamás lo permitiremos. Al día de hoy tenemos en nuestras escuelas a nivel básico y primario 147.000 estudiantes haitianos. El 16% del presupuesto de salud de República Dominicana ha sido dedicado a haitianos. Hay límites. La crisis que arropa a Haití es su responsabilidad, empeorada por la falta de apoyo oportuno y sostenido de la comunidad internacional. Los dominicanos nunca hemos sido los causantes de ninguna situación humanitaria, económica o de inseguridad en Haití.
Sin embargo, hemos enfrentado esa crisis por décadas, prácticamente solos. Como expresó el presidente Luis Abinader en su último discurso ante la Asamblea General, abro comillas, es inaceptable que a estas alturas los países que han tenido incidencia en la situación haitiana o que se han comprometido con su solución no hayan cumplido plenamente con sus promesas. Fin de la cita. Señora Presidenta, no podemos dejar pasar por alto que la garantía de estabilidad en Haití debe incluir la celebración de elecciones. Esto es algo que nos preocupa legítimamente, dado que el estado actual de ese país impacta directamente sobre el nuestro. Por eso nos sentimos obligados a dar seguimiento a ese proceso. Es imposible pensar en la organización y celebración de elecciones bajo las condiciones actuales. El atraso en el restablecimiento del orden ha dificultado en gran medida la organización de todo el proceso electoral. Sin el control territorial, sin el control pleno y eficaz del Consejo Electoral Provisional, sin terminar el padrón electoral, sin la calendarización de los procesos fundamentales, no es creíble que se celebren elecciones en la fecha establecida. Es urgente que se trabaje de forma coordinada con otras instancias regionales para brindar cooperación técnica en materia electoral que permita un claro camino de restablecimiento democrático. En mi intervención del mes de julio manifesté que la BINU se ha erigido en un faro de esperanza para el pueblo haitiano y en esta nueva etapa debe mantenerse como un pilar esencial para brindar apoyo al gobierno de transición, a la MSS y a la organización del indispensable proceso electoral. Estimados miembros del Consejo, nuestro país siempre ha sido solidario con otros pueblos cuando han necesitado nuestra asistencia. Es parte de nuestra tradición. Valoramos altamente que otros países nos brindaron su ayuda en nuestras situaciones de dificultad. Pero República Dominicana se guía también por el principio innegociable de la preservación de nuestra seguridad nacional, así como por el imperio de la ley. Señora Presidenta, no podemos dejarnos vencer por el panorama desafiante que aún persiste. Ha llegado el momento de redoblar los esfuerzos para apoyar sin vacilaciones al pueblo haitiano. Muchas gracias.